Comencemos. La ley es el hacer y el no hacer, del comportamiento moral del ser humano. Dios, amado hermano, dio la ley de modo que la gente tuviese una guía para vivir y una norma por la cual pudiesen reconocer su propia pecaminosidad y la pureza de Dios. Si contemplamos a la nación de Israel, en el Antiguo Testamento por lo menos se establecen 613 mandamientos, de los cuales supervisaban el comportamiento moral, judicial y religioso de aquella nación. La ley refleja el carácter de Dios, porque proviene del corazón de Dios. La Biblia dice claramente que de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Cuando Dios dio la ley, estaba hablando desde la abundancia de su corazón, hablando de lo que está en él. Por lo tanto, la ley es buena, pura, justa y santa. Está mal mentir, porque mentir es contrario a la naturaleza de Dios. Está mal robar, porque robar es contrario a la naturaleza de Dios. Viniendo de donde viene la ley, es decir, del mismo corazón de Dios, y habiendo sido dada a los hombres, esta ley es una norma para la conducta humana, pero es una norma perfecta, por la que la ley, o ya que la ley, mejor dicho, es perfecta, y nosotros no lo somos, es imposible que sea cumplida por una persona pecaminosa como nosotros. Fue por esta razón que la ley se convirtió en una piedra de tropiezo, en un obstáculo para el hombre, ya que es una norma perfecta e inalcanzable. Así la ley trae lo opuesto de aquello que exige. La ley demanda el ser perfecto, pero también nos demuestra a nosotros que no lo somos. Dice que hay que ser santo, pero nos condena cuando nosotros no lo somos, ya que es imposible, amado hermano, cumplir la ley y ganar a sí mismo nuestro lugar delante de Dios. Necesitamos de la santidad de Dios, o que la santidad de Dios nos sea dada, simplemente porque no hay forma en que por nosotros mismos estemos a la altura de Dios. Por lo tanto, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Es decir, que la ley nos muestra que no podemos alcanzar a Dios por medio de lo que nosotros hacemos. Y es aquí donde vemos que necesitamos de la gracia de Dios, que se halla solamente en Cristo Jesús. Cuando Él se manifestó en su sacrificio santo, agradable y perfecto. Número 1, la ley revela nuestra pecaminosidad, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijese. No codiciarás. Romanos 7:7. Punto número 2. La ley es para quienes no están bajo la gracia. Esto dice el apóstol Pablo en Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
También dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Punto número 3. Nadie es justificado por la ley. Mira lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Esta es una verdad absoluta. Ahora, la ley no hace concesiones, sino que ésta exige. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. La ley, amado hermano, es espiritual. Obra en el espíritu, no en el cuerpo. Mira lo que dice Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice el apóstol Pablo. No harás. Esto se aplica al corazón, a la voluntad, mas no a nuestro cuerpo. Esto es importante saberlo, hermano. Somos hechos justos delante de los ojos de Dios por gracia, es decir, aparte de la ley de Dios. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley, Romanos 3:28. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será, o por las obras de la ley, mejor dicho, nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Entonces, la ley lo que hace en nuestras vidas es que trae juicio por la ley, porque la ley, dice Romanos 4:15, produce la ira de Dios para con los hombres. La ley nos separa del evangelio, es decir, la ley nos muestra que el don gratuito del evangelio es la única forma de alcanzar la justicia. Oiga, lo voy a repetir. La ley nos muestra, mira el uso de la ley. La ley nos muestra que el don gratuito del evangelio es la única forma de alcanzar justicia delante de Dios. Es decir, ser declarado inocentes por la obra meritoria de Cristo en la cruz del Calvario. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahora, este llevarnos a Cristo tiene un fin, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Él. Gálatas 3:24. La salvación es por gracia a través de la fe, como dice Efesios 2:8. Solamente se encuentra en la religión cristiana. Solamente el cristianismo tiene el mensaje de la gratuita e inmerecida, ojo con esto, e inmerecida gracia del Dios vivo. Ahora, la ley que es para el impío, aquí está. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Aquí usted va a encontrar si es para usted, o fue para usted, o no. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga
a la santa doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito. Primera de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 8 al versículo 11. Entonces analicemos. ¿Para quién fue dada entonces la ley? Fue dada la ley para nosotros los pecadores. En palabras resumidas, para demostrarnos nuestra incapacidad y hacernos ver la necesidad de un Salvador. Nuestro único y suficiente Salvador personal, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. La ley difiere del Evangelio. ¿En qué forma? Bueno, la forma de revelación, es decir, la ley se revela en el corazón del hombre. Por cuanto los gentiles, mira lo que dice Pablo, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra escrita en sus corazones, que los acusa o los defiende. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. Es decir, sería imposible convertir a nadie si la ley no hubiese sido escrita en el corazón, porque la ley es la que revela el pecado. Romanos 3:20. El Evangelio viene por revelación directa, no está escrito en el corazón. Mira lo que dice Pablo a los Corintios, Primera de Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es decir, el evangelio necesita ser anunciado, predicado, proclamado, la buena noticia. Ahora veamos, en cuanto a la ley, cuál es el contenido. Bueno, la ley dice lo que la gente tiene que hacer, es decir, obras. Y estas obras tienen ciertas exigencias, como se declara en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, específicamente ahí por el versículo 26. El Evangelio, en cambio, revela lo que Dios está haciendo. Mira la diferencia. Es decir, la obra de Dios. Por lo tanto, no exige nada de nosotros, excepto la fe en Jesucristo. Romanos 6:23. La ley es la lista de haz esto y no hagas aquello. Éxodo 20. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por los pecados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Es decir, contiene la gracia y la verdad. San Juan 1:17. Porque el Evangelio es acerca de Jesús. Ahora veamos las promesas de ambas. Tanto la ley como el Evangelio prometen vida eterna. Claro que sí. La ley, por obediencia completa a todos sus mandamientos, nos ofrece vida eterna. Levítico 18, Lucas 10:26. El Evangelio, en cambio, es por gracia, es incondicional. Romanos 3:22 al 24, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Es decir, no exige nada, ni profiere amenazas, sino que quita del pecador el deseo de pecar. ¿Cuáles son los efectos de predicar la ley? La ley nos dice que no debemos hacer, pero no nos capacita para hacerlo. Esto puede ser frustrante en nuestras vidas porque no podemos cumplirla, amados hermanos. La ley le revela al hombre su pecado. No ofrece ayuda para que se libre de él. Arroja al hombre a una desesperación absoluta. ¿Qué pues diremos
¿O qué diremos pues? Diría Pablo, mejor para usar más sus palabras. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociere la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 7:7. La ley trae conciencia de maldición, del infierno y de la separación del hombre con Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división, oiga, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no oír. Isaías 59:2. Cristo, amado hermano, redimió la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como dice la Escritura, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Entonces, esos son los efectos de la ley, pero hay también efectos de predicar el Evangelio. El Evangelio exige fe y nos la otorga al mismo tiempo. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Evangelio no condena al pecador. Esto es muy importante. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El Evangelio no exige al hombre que haga nada bueno, ni en su corazón, ni en su mente, ni en su cuerpo, porque es un don gratuito de Dios. Ahora, dice Pablo a los Romanos, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí podríamos decir entonces puedo vivir mi vida como quiera siempre y cuando crea en Jesucristo. No, de ninguna manera estoy diciendo eso. Lo que estoy afirmando es que la gracia nos capacita para vivir una vida en santidad, por el amor a Cristo Jesús, evitando todas aquellas cosas que nos separan de Él. Es decir, ella sí nos da, nos capacita, nos posibilita por la obra de Cristo para desechar lo malo, lo que desagrada a Dios. Ahora, ¿a quiénes se le predican la ley y el Evangelio? Esto es muy importante. La ley es predicada, esto es importante, ojo, la ley es predicada a los pecadores, pero a aquellos obstinados en su pecado. Mira, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y para cuanto se oponga a la santa doctrina, según el glorioso evangelio de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 10. El evangelio, en cambio, se les predica a quienes están alarmados, atemorizados, heridos por la ley, a aquellos que tienen sed por el mensaje de salvación, por el mensaje del evangelio. En palabras más propias, yo diría aquellos que han mirado su vida delante de la santidad de Dios y reconocen legítimamente que sin la gloriosa obra de Cristo en la cruz del Calvario, podrían accesar al trono de gracia, de la gracia de Dios. Mira, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ojo, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Gálatas 3:24. Muy importante, mi amado hermano, entender el uso de la ley y el evangelio. Espero este audio sirva para que medites y sepas muy bien la distinción entre la ley y el evangelio. Dios te bendiga.